Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de crochet. Hoy les traigo un tutorial especial inspirado en la naturaleza. Vamos a aprender a tejer una hoja de roble. Este diseño tiene un borde ondeado que les da un toque natural y elegante, perfecto para decorar o añadir a tus proyectos. Acompáñame en este paso a paso donde les mostraré cada detalle para que puedan lograr esta hoja única sin complicaciones. Así que preparen su ganchillo, el hilo que más les guste y empecemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Ahora que ya conocemos nuestro proyecto, vamos directo con el paso a paso. A lo largo de este tutorial les enseñaré cada detalle de la hoja, desde el tallo hasta el borde ondeado, así que aguja en mano y a tejer. Cabe destacar que hoy también vamos a practicar el punto picot de 3 cadenas, así que les recomiendo que repasen su construcción antes de comenzar para estar preparados. Acá lo que tenemos es una muestra que yo ya hice para poder ir comparando lo que vamos haciendo. Y tengo el sobrante de grosor intermedio para poder ver bien los detalles. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Que para las que no saben cómo se hace, les voy a dejar el video aquí arriba para que lo practiquen y lo repasen. Introducimos en ese arito nuestro ganchillo. Ajustamos bien de tal manera que deslice sobre el ganchillo este nudito y sujetamos muy bien la lana. Lo que tenemos que hacer para comenzar es una cadena base de 16 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para comenzar con la ronda número 1 debo de picar en la segunda cadena contando desde el ganchillo y tejer un punto bajo. Luego, en las 13 cadenas siguientes, debo de tejer en cada una un punto bajo. Así que vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con esto lo que hacemos es terminar uno de los lados de la hoja y nos queda la última cadena. En esa última cadena voy a tejer 3 puntos bajos, lo que nos permite es como acomodar la punta de la hoja con ello y pasar a tejer del otro lado de la cadena base, del lado opuesto. Para ello entonces lo que hacemos es girar nuestra hoja y pasamos a tejer en la primera cadena que encontramos. Debo de hacer un punto bajo en cada cadena hasta el final.
lo que me da un total de 14 puntos bajos. Pico en la siguiente, traigo la hebra, me quedan 2 y cierro. Otro punto bajo, otro más, así hasta llegar al final, así que avancemos y nos vemos ahí. Bueno, acá avanzamos bastante, hicimos nuestros 14 puntos bajos como pueden ver, y para terminar esta ronda, para eso debo de ubicar la cadena de inicio que está pegadita a ese punto bajo. Debo de picar en ella, esperen que no la enganché bien, vamos a picar nuevamente, ahí va, picar en ella y hacer un punto bajo. Ahí está. Perfecto. Y debemos de no rematar y no girar el tejido porque vamos a continuar trabajando en espiral, trabajando además en la lazada trasera de los puntos. ¿Sí? O sea, yo tengo aquí mi primer punto, ¿no? En vez de tomar las 2 lazadas, solo voy a tomar esa, la de atrás. En el siguiente, lo mismo, ¿sí? O sea, en vez de tomar así, tomar las 2 lazaditas, voy a tomar solamente la primera. ¿Tá? Entonces, para comenzar con la ronda número 2, continúo trabajando en espiral y hago un punto bajo en el siguiente punto, tomando la lazada trasera. Ahora lo que debo de hacer, ven que no sé por qué se me enganchó, vamos a hacerlo otra vez. Pico tomando la lazada trasera y hago mi punto bajo. Ahora lo que tengo que hacer es un picot. Repasemos. Un picot de 3 cadenas. Para eso levanto 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ubico la tercera cadena de esa, la de inicio, contando desde el ganchillo, pico en ella y hago un punto bajo. Este es mi picot. Ahora lo debo de como que unir a la pieza central que tengo. Entonces, para eso, a ver, vamos a comparar lo que estamos haciendo con la muestra que ya hicimos. Esa parte de ahí, esa curvatura. Miren que lo acercamos un poquito más. ¿Ven cómo está unida la pieza? Yo siempre, después de terminar de tejer el picot, lo debo de unir a esa pieza. ¿Cómo hago eso? Lo que tengo que hacer es un punto deslizado en el siguiente punto, solo tomando la lazada trasera. Luego hago en el siguiente un punto bajo. Tomo la lazada trasera, traigo la hebra, me quedan 2 y cierro todo junto. Esta secuencia de picot la tengo que hacer 7 veces más. O sea, esto me da un total de 7 picot para que puedan así asegurarse de que están haciendo las cosas bien. Mis 3 cadenas, pico en la tercera contando desde el ganchillo y allí hago un punto bajo. Con esto formo mi segundo picot. Voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Voy al siguiente y hago un punto bajo. Ahora comienzo con el tercer picot. Para ello, 3 cadenas al aire y así sucesivamente. Ahí tenemos los 2. 1, 2 y 3. Pico en la tercera, hago un punto bajo. Voy a la siguiente,
Al siguiente punto tomo la lazada, solo la lazada trasera, y hago un punto deslizado. Voy al siguiente punto tomando solo la lazada trasera y hago un punto bajo. Así termino mi tercer picot. ¿Se ve cómo va quedando ese borde ondeado? Vamos a avanzar y nos encontramos allí. Bueno, acá avanzamos bastante. Vamos primero a verificar cómo hacemos eso contando. Tenemos que tener 7 picots en total, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Con esto terminamos todo un lado de la hoja. ¿Ven? Toda esa parte. Lo que nos resta ahora es hacer la punta de la hoja. ¿Sí? Entonces, hicimos el punto deslizado, hicimos un punto bajo, y para hacer nuestra punta de la hoja ubicamos allí el siguiente punto y hacemos un punto bajo, un picot, que para eso hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, ubicamos esa primera de allí y hacemos un punto bajo, y ahora lo debemos de unir a la pieza, pero en vez de ir al siguiente punto vamos a trabajar en el mismo punto donde iniciamos esta secuencia, en ese. Allí picamos y hacemos un punto deslizado. Así queda formada nuestra punta de la hoja. ¿Ven? Esa partecita de ahí si miramos la otra. Y debemos de comenzar con el lado opuesto de la hoja. Para eso giramos un poquito nuestro tejido y repetimos la misma secuencia que venimos haciendo hasta el final. Vamos al siguiente punto, tomando solo la lazada trasera, hacemos en él un punto bajo. Luego hacemos un picot. Para ello hacemos nuestras 3 cadenas al aire, 2 y 3, picamos en esa primera y hacemos un punto bajo. Debemos de unirlo a la pieza, entonces vamos al siguiente punto, tomando la lazada trasera hacemos un punto deslizado. ¿Ven cómo ese picot queda enfrentado al primer picot del otro lado? Picamos en el siguiente punto y hacemos un punto bajo y hacemos el siguiente picot. 3 cadenas al aire, ubicamos la primera, picamos en ella y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente punto, picamos en él tomando la lazada trasera y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Así queda nuestro segundo picot. Comparemos. ¿Ven lo que les decía? El primero queda enfrentado con el primero, el segundo con el segundo. ¿Ven si comparamos en la otra cómo quedan? Bien, vamos a avanzar y nos encontramos en el final. Bueno, acá estamos casi por llegar al final. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estamos haciendo el 7. Debo de picar en el siguiente punto y hacer un punto deslizado para unir ese picot a la pieza, y en el siguiente un punto bajo. Ahora debemos de pasar al tallo. Para el tallo debemos hacer un punto deslizado en el siguiente punto para trasladarnos al lugar donde comienza el tallo. Y ahí debemos hacer 12 cadenas al aire, como vemos aquí en la otra muestra. ¿Ven? Hacemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora contamos hasta la segunda cadena, picamos en ella y hacemos un punto bajo. Luego hacemos un punto bajo por cada cadena hasta llegar a la unión del tallo con la base de la hoja. Así que vamos a avanzar un poquito. Bien, acá estamos casi llegando al final. Ahí ven cómo va quedando. Lo que nos resta es unirlo a esa base, ese tallo a la base de la hoja. Entonces para eso hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que está en la base. Lo ubicamos. Ahí estamos. Entonces ahí hacemos un punto deslizado para que el tallo quede unido y simplemente rematamos. Así queda terminada nuestra hoja. Debemos rematar y esconder los sobrantes. Un consejo extra: si quieres darle un toque más realista a la hoja de roble, prueba a tejerla en varios tonos de verde o de marrón. Incluso puedes agregar algunos puntos en tonos más claros en el borde para un efecto de profundidad, o sea, esos puntos picot. Te sorprenderás con el resultado. Espero que hayan disfrutado tejiendo esta hoja de roble conmigo. Si quieren apoyar mi trabajo y seguir aprendiendo juntos, pueden invitarme a un café en Ko-fi. Además, en mi tienda de Ko-fi encontrarán patrones exclusivos para crear proyectos únicos que sé que les encantarán. No olviden de seguirme en redes para más ideas y consejos de crochet. Nos vemos en el próximo tutorial y, como siempre digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.